¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y nuevamente les doy la bienvenida a su espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 6 de octubre. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy continuamos con Jonás, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Y el evangelio de este día es el de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy dos banquetes,
el libro de Jonás y el Padre Nuestro. Es importante ver cómo aquí son los discípulos los que le dicen al maestro: enséñanos a orar. Jesús pudo haberlo hecho sin que ellos se lo pidieran, pero estaban en los planes de Jesús de que ellos fueran los que le pidieran, que les enseñara a orar. No fue que a Jesús se le olvidó, o que lo pasó por alto, o que ese tema no tocaba ese día. No, los discípulos tenían que sentirse ellos motivados a querer aprender a orar. Y esta relación con el Padre, con Dios, era totalmente nueva. De hecho, a Jesús lo acusaron por tratar a Dios como Padre. Y eso era casi que una blasfemia. Estaban tan acostumbrados a tratar a Dios de una manera lejana, distante, a ver a Dios como algo que no tenía tanta cercanía, algo a quien se le tenía miedo. Su nombre no se pronunciaba. Esa es la razón por la cual hubo tanto problema. Todavía lo hay. Unos lo llaman de una manera, otros de otra. Y no se pronunció el nombre hasta olvidarlo. Exceso de respeto al nombre de Dios. Y tratar a Dios como Padre, que en realidad la palabra que usó Jesús fue Abba o Abba, que quiere decir papito querido, algo insólito para un judío llamar a Dios papito querido. Era como que demasiado de confianza. Pero Dios quería entablar esa nueva relación estrecha con nosotros, una relación cercana, tierna, dulce. Pero todavía hay muchos cristianos en la iglesia que tienen esa dificultad para tratar a Dios como papito querido. Se les hace más fácil tratar a la Virgen por su cercanía con la figura materna, que es la que está más en casa, la más bondadosa, la que siempre sufre y da todo por sus hijos. Y muchos de nosotros, sobre todo los hispanos, tenemos quizá ese problema de una visión del Padre distorsionada. Venimos de hogares tal vez disfuncionales, con padres maltratadores, viciosos, que no fungieron bien como papá. Entonces, al llamar a Dios papá, Padre, nos topamos de frente con esa realidad que cargamos detrás en nuestra historia personal, y puede que nuestra relación con Dios se dificulte meramente por llamarlo Padre, porque cada vez que lo hacemos puede que nos recordemos de nuestro Padre que nos dejó agrios recuerdos en la memoria en nuestra infancia. Pero Dios quiere romper todo eso, porque Él no se parece. Él no se parece a ninguno de nuestros padres. Él es infinitamente mejor, porque Él es Dios, porque Él nos supera a todos. Como dice el Salmo 85, tú eres, Señor, lento a la cólera y rico en piedad. Y también en el libro de Jonás, Jonás mismo lo reconoce. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa a huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Así, Jonás lo sabía, por cierto. Y muchos de nosotros sabemos cosas de Dios, sabemos que es bueno, que es rico en misericordia, pero lo sabemos con el intelecto, sabemos términos teológicos, catecismo, pero en la vida personal como que no lo hemos terminado de aceptar, no lo entendemos con el corazón. La historia de Jonás sobre Dios es una historia también muy de nosotros. Peleamos con Dios por cosas que no terminamos de aceptar. Recordemos que Jonás estaba enojadísimo con Dios porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Jonás odiaba a estas personas de Nínive, a quienes los consideraba sus enemigos personales por ser enemigos de su país, de los suyos, y no terminaba de entender por qué Dios los tenía que perdonar si habían sido sus enemigos y se merecían el castigo. Esto deprimió muchísimo a Jonás, además de que vemos aquí en Jonás cómo tenía una personalidad un poco cambiante, se deprime hasta querer morirse. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que te has enojado con Dios y le has reclamado cosas y has querido morirte? Eso es estar deprimido. Además que tiene sentimientos encontrados porque por un lado está enojadísimo, le da excesiva importancia a un asunto y después por una hiedra que Dios hizo crecer para que lo protegiera del sol, está luego muy alegre y luego se vuelve a poner triste porque el gusano se la come.
Y es cuando Dios le hace entender su plan de misericordia para con todos. Ahí se ve cómo Él trata como padre a todo el mundo, aunque no sean de la misma nación. Y le dice, tú te preocupas, te enojas por una hiedra que no cosechaste, que no cultivaste con trabajo, y yo no voy a tener lástima de esta gran ciudad donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables. En otra traducción dice que no distinguen la derecha ni la izquierda, y una gran cantidad de ganados. O sea, Dios cuida de todos. Dios cuida de todos, y a Él le preocupaban estas personas a quienes Él les dio la oportunidad de arrepentirse. Jonás fue un predicador exitosísimo. Se convirtió toda una gran ciudad, incluyendo el rey. Sin embargo, estaba triste. Qué contradicción, ¿no? Pero allí Dios mostró su plan, su proyecto. Un Dios lento a la cólera, rico en clemencia. Y nosotros lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aún así, seguimos teniendo corajes con todo el mundo. Nos enojamos con todo el mundo, y a veces desproporcionadamente. Por una cosita así, armamos un show en casa. Tiramos las puertas, batimos acá, salimos corriendo, gritamos allá, nos peleamos con la gente, y no una vez, sino 2, 3 y 4 veces, varias veces por semana. Hermano, ¿qué te pasa? Hermana, ¿qué te sucede? Necesitas volver tu mirada a Dios y encontrarte de nuevo con tu Padre en la oración. Nosotros puede que tengamos diferencias en cuanto a cómo vemos la voluntad de Dios, pero si no nos reconciliamos con la voluntad del Padre, si no nos reconciliamos con Él como Padre y nosotros como hijos, nunca vamos a ver el mundo diferente, ni vamos a tratar a la gente diferente. Como hermanos que somos, Padre nuestro que estás en el cielo, aunque aquí esa frase se omite, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero solo con esa palabra, Padre, grandes santos lograron tener horas, días de meditación profunda, solo con la palabra Padre. ¿No merece acaso el hecho de que Dios sea tu Padre, mi Padre y nuestro Padre, meditarse profundamente? El no ser un Dios lejano, el no ser un Dios tipo juez que solo está persiguiéndonos para ver dónde fallamos y castigarnos. Dios no es así. Así que tenemos que modificar muchas maneras de pensar, muchos conceptos preestablecidos erróneos acerca de quién es Dios, para poder llamarlo Padre en todo lo que esta gran palabra encierra. Permítete hoy entrar un poco en oración y analizar solo esa palabra, Padre, que ya de por sí quiere decir muchísimo. Recordemos que esa palabra fue una de las acusaciones contra Jesús, atreverse a llamar a Dios Padre, cuando antes ni siquiera se pronunciaba su nombre por miedo. Dios no nos debe dar miedo. Dios está con nosotros. Y esta oración, que también es un esquema de oración, pero en sí es una oración, la decimos nosotros a veces con mucho desdén, siendo que es una oración poderosa. A veces me preguntan a mí como sacerdote, Padre, ¿qué oración me recomienda para este asunto y para el otro? Ciertamente en los salmos hay oraciones para muchos momentos, pero el que estemos por ahí buscando como si fuéramos brujos, oraciones para tal o cual ocasión, nos parecería más esto un asunto de hechizos y magia que un asunto de fe. Y eso me preocupa. Con el solo hecho de ser cristianos, creyentes, hijos de un mismo Padre, dotados de esta bellísima oración, debería bastarnos para muchas cosas. Esto tiene más poder que cualquier otra oración que alguna persona adepta a alguna otra creencia pudiera tener. ¿Tú te lo crees? Porque es importante que te lo creas y que empieces a llamar desde hoy Padre a Dios con el corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.